Bueno, que el Dios de paz nos bendiga. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno. Vamos a comenzar orando, dando gracias al Señor por esta bendición que tenemos de poder estar conectados nuevamente. Pastor, ahí que estás, Gustavo Rivera, por favor, te voy a pedir que te desmutees y hagas la oración de inicio, por favor. Amén. Le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, te damos gracias por este tiempo, Señor, de poder estar, Señor amado, conectado a través de esta plataforma y poder, Señor amado, recibir la enseñanza, Señor, para poder capacitarnos, Señor amado, para poder seguir creciendo, extendiendo las estacas en cada ministerio, en cada persona, en cada siervo, ministro, Señor amado, que está dispuesto, Señor amado, a poder, Señor amado, entender y capacitarse para poder ayudar y ser de bendición a otros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este tiempo, te damos la gloria, te decimos, Padre, a cada familia, a cada hogar, bendecimos, Señor, Padre, aún al profesor Marcos, Señor amado, declarando, Señor amado, la protección, Padre, y que nada nos distraerá, Señor amado, que todo lo que se imparta en cada clase, Señor, la recibiremos, Señor, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos a pedirles a todos que tengan la amabilidad de mutearse. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Eh, Como verán, tengo la voz bastante tomada. Ayer el viento caliente de Mendoza, que se llama Sonda, me dejó verdaderamente de esta forma, así que la verdad que eh, estoy pidiendo al Señor que verdaderamente me ayude para poder dar la clase, para poder estar con ustedes en óptimas condiciones, así que no dejen de clamar por mi vida, ¿sí? Vamos a comenzar. Bien, hemos quinta clase. Es impresionante cómo el tiempo se nos va. Se nos está yendo el tiempo, por favor. Es impresionante, ya hace un mes aproximadamente que estamos estudiando capellanía, estamos estudiando adicciones, estamos estudiando resiliencia, están aprendiendo, ¿no es cierto?, lo que es el ABC de este ministerio de capellanía. Es impresionante cómo Dios está con nosotros y en este primer mes le damos gracias al Señor por todo, por todas las preguntas, por toda la instrucción que estamos recibiendo, toda la capacitación. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Realmente, bueno, eh, si hoy te pregunto, ¿de dónde sale la palabra capellán, capellanía? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde brotó todo esto? ¿Dónde ocurrió todas estas cosas? Vas a decirme algo sólido de la historia, pero también me vas a decir algo muy importante a través del fundamento de la palabra de Dios. Y eso es interesante. Y si yo te preguntara de qué manera un capellán debe pensar, actuar, cuál es la idea en sí, en qué consiste la idea en sí de capellanía, cómo debe pensar, actuar, de qué manera debe hablar un capellán, cuál es el concepto que debe tener un capellán, seguramente me vas a dar más de 7 bases que hemos compartido en este tiempo. Muchas más me vas a dar, porque seguramente el Espíritu Santo de Dios ha revelado a tu vida muchas cosas más que en este tiempo hemos estado compartiendo. Y damos gracias al Señor por eso, porque a través de la capellanía, del concepto de la capellanía, de qué manera debe pensar, actuar un capellán, seguramente todas estas cosas ya estaban en vos, ¿sí? Pero ahora lo estás viendo a través de este ministerio que ya estaba en vos, este servicio pleno en Dios. También hemos aprendido de lo que es el perfil del capellán, cómo un capellán se debe organizar, debe tener en cuenta sus tiempos, no debe dejar de lado ni su ministerio, no debe dejar de lado ni su familia, no debe quitarle nada a nadie, sino todo lo contrario,
a través de una agenda debe, ¿no es cierto?, organizar sus tiempos, saber con qué tiempos cuentas, saber cuál es el tiempo de calidad, del tiempo de calidad y saludable que le vas a dar cada cosa. Y también hemos aprendido que todo este tiempo tiene que ser un tiempo donde verdaderamente haya un momento de bienestar en todo esto. Nosotros decimos, bueno, todo esto lo escuchamos muchas veces, hay que generar espacios, ¿no es cierto?, donde las personas se puedan descomprimir, donde podamos tener reuniones de microclima, donde pueda haber un momento de bienestar. Bueno, eso te lo va a dar, ¿no es cierto?, si vos verdaderamente, ¿sí?, preparás una agenda de trabajo, ¿sí? Pero también mirando, como dice la palabra, que Jesucristo vino a aquellos que se consideran verdaderamente pecadores. Y esos discípulos son los que el Padre y el Hijo están deseosos de tener en el Evangelio. En el perfil de capellán hablamos que nosotros verdaderamente somos ese puente que acercamos y no que alejamos. Generar esas reuniones de microclima, de microtrabajo, ¿no es cierto? Tener el espacio de descompresión, ¿sí? Y generar un espacio saludable de calidad y de bienestar. Va a sentir que la persona no solamente se va a reconocer como pecadora, sino también va a llegar a los pies de Cristo. Entonces, todas estas cosas las hemos estado viendo gracias al Señor en todo este tiempo. Ahora bien, la clase que tenemos hoy, esta clase y la clase que viene, son clases donde vamos a ver, ¿sí?, capellanías creadas por ley o cuáles son las leyes que están a favor del cuerpo de Cristo. Capellanías creadas por ley o cuáles son, cuáles son las leyes que están a favor del cuerpo de Cristo. Y vamos a comenzar, ¿sí?, con la clase de hoy, de todo esto, y vamos a ver, ¿hay leyes que defienden la iglesia? ¿Hay leyes que están a favor de la iglesia? Sí, hermano. Hay leyes que están a favor de la iglesia. ¿Cuáles son? Bueno, las vamos a investigar porque también queremos darte una herramienta para que vos tengas una orientación en todo esto. Porque decimos nosotros que tenemos libertad de culto, pero ¿dónde está esa libertad de culto? ¿Cuál es el número, no es cierto, de esa ley que me da la libertad de culto? Si yo te preguntara a vos, ¿cuál es la ley de libertad de culto? Algunos la deben saber y otros no. ¿Mm? Pero nosotros no podemos hablar desde el desconocimiento, sino que tenemos que hablar con conocimiento. Y todo eso nos dará a nosotros, ¿no es cierto?, la firmeza de que verdaderamente lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, esta persona no le puedo meter el dedo en la boca, me está hablando con verdad, me está hablando verdaderamente con fundamento, me está hablando con conocimiento, desde el conocimiento y no le puedo mentir, verdaderamente me está verdaderamente confrontando como se debe confrontar. Entonces, si nosotros empezamos, y vamos a empezar con, o cuáles son, por ejemplo, hoy en la primera clase vamos a ver cuáles son los tratados internacionales que están a favor de la iglesia. ¿Cuáles son los convenios que Argentina firmó, no es cierto?, para que en Argentina estos tratados se apliquen, ¿no es cierto?, de aplicación general. No es una aplicación, no es una aplicación exclusiva, no es una aplicación individual, es una aplicación de cuerpo general. Todo esto le cabe a todo habitante de la República Argentina. Hey, pero yo no sabía esto. Perfecto, hoy lo vas a saber y vas a entender algunas cosas que han estado pasando en nuestro país en estos últimos años. Entonces dijimos, capellanías creadas por ley, leyes a favor del cuerpo de Cristo, tratados internacionales
con jerarquía de Constitución Nacional y convenios, ¿no es cierto?, que Argentina, ¿no es cierto?, adquirió y firmó a través de lo que fue la reforma de la Constitución del año 1994. Todas estas cosas estaban afuera hasta el año 94. Desde el año 94 en adelante, algunas de ellas, muchas de ellas, obviamente, están, ¿no es cierto?, en aplicación general en nuestro país para todos los habitantes del pueblo argentino. Norte, sur, este, oeste, todo. ¿Sí? Bien. Entonces, uno de ellos, ¿cuál es el primero que en esta noche quiero tocar? Bien, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, donde habla esta declaración, ¿sí?, de los derechos humanos y de los derechos del hombre y deberes del hombre, donde habla en el artículo 3, sobre la expresión, escuchen bien, expresión de libertad y conciencia, de libertad de conciencia y pensamiento. Ah, vos sos un religioso, esto que lo otro, a vos te gusta la religión. No, no. A mí me gusta que verdaderamente se me respete mi pensamiento, mi conciencia, ¿no es cierto? Y el pensamiento de libertad de conciencia que tengo al elegir, ¿no es cierto?, de qué religión o de qué denominación soy. ¿Sí? Entonces, el artículo número 3 de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí?, nos habla, dice, toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado. Eso es lo que dice el artículo número 3. Hoy hay muchos movimientos que están reclamando su libertad, Los vemos todos los días. Nosotros necesitamos nuestro derecho porque no los tenemos. Nosotros queremos el derecho. Hoy es moneda corriente. Cualquiera va y pide y reclama su derecho, ¿no es cierto?, en el Parlamento argentino, en la casa, ¿no es cierto?, del Parlamento argentino, y encima le hacen lugar y le dan lugar. Y si vos querés te sentís como el mono y te crees un mono y te sentís un mono, verdaderamente te vamos a reconocer esa identidad de mono que tenés. ¿Sí? No te vamos a quitar ese derecho de que vos te sientas como un mono. ¿Sí? Porque hoy el sentimiento, el sentir de la persona es el que tiene más derechos sobre todos los derechos. ¿Se entiende? ¿Sí? La ideología queda, lo que es la ciencia quedado de lado, y hoy está la expresión social, ¿no es cierto?, de diciendo, bueno, si él se cree mono, nosotros tenemos que pelear para que verdaderamente sus derechos sean reconocidos como mono, ¿no es cierto? Y ya es una persona trans animal, ¿no es cierto? Y está reconocida y ahora tiene derecho. Ahora, la iglesia, ¿cuáles son sus derechos? La iglesia de Cristo. Escuchen bien, estas declaraciones fueron firmadas, ¿no es cierto?, en el siglo XX, en 1949, y en el año 79 fueron ratificadas también. Y nos dice que todo habitante, desde el año 94 hasta la fecha de aplicación general en Argentina, en este tratado internacional, en este convenio internacional firmado, tiene el derecho a practicar, profesar libremente una creencia, manifestarla en público o en privado. Todos vamos a nuestras iglesias, se cierra la puerta y quedamos todos adentro. Hacemos una práctica religiosa de culta privada. Es así.
Pero también hacemos campamentos, hacemos reuniones, ¿no es cierto? Evangelización, y lo hacemos libremente. Hoy lo podemos hacer, gracias a Dios, después de la pandemia que tuvimos. Después de una pandemia que la pandemia atravesó el mundo. Por más que haya gente que lo nieguen, hubo una pandemia que atravesó todo el mundo. Fuimos atravesados por una pandemia y por más que haya mucha gente que lo niegue, mucha gente murió a través de esa pandemia. ¿Sí? Y murieron. ¿Sí? Entonces, debemos verdaderamente saber defendernos, pero con estas cosas. Si verdaderamente yo digo, no, porque a mí que se me aplique el derecho de la ley, ¿de qué ley querés que se te aplique? Porque yo tengo reconocimiento a mi culto, perfecto, nadie te lo niega, pero ¿cuál? ¿Dónde está lo que me estás pidiendo? Entonces, al adherir Argentina a esto, estos tratados tienen peso jerárquico de constitución, como nuestra constitución argentina, ¿sí? Más allá de que también hay constituciones provinciales, ¿sí? Porque somos un país federal, ¿sí? Cada provincia tiene también su constitución, ¿sí? Hasta las municipalidades tienen su expresión de constitución, porque somos un país de república federal, ¿sí? Pero esto que estoy hablando se aplica a todos los habitantes de Argentina y a todos los habitantes que hayan firmado estos tratados en su momento. La Convención Interamericana de los Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, que se debe haber escuchado muchas veces, el Pacto de San José de Costa Rica, expresa en el artículo 12 la libertad de conciencia y de religión. Este es un poco más amplio que los derechos humanos, los derechos del hombre del 49 y del 79, donde dice toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión y su creencia o de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como privado. Nosotros los evangélicos salimos para todos lados y le damos bien. Salimos 2, 20, 50, bueno, ahora queremos hacer una convención para 500 capellanes y pastores y ahí está. Estamos divulgando en forma colectiva todo lo que vamos a hacer. ¿Sí? Pero es interesante también lo que dice el artículo número 2 del Tratado del Pacto de San José de Costa Rica. El artículo número 2 dice, nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de su religión o de su creencia. Cuando nosotros hemos sido atacados por estas cosas y no nos hemos sabido defender, es porque verdaderamente no hemos tenido las herramientas en la mano para hacerlo. Pero verdaderamente nadie puede discriminarte a vos por profesar la religión que profesás o por tener el pensamiento de libertad y de conciencia que tenés. Disculpen que lo diga muchas veces, pero es que tenemos que hablar con esa propiedad. No, este es mi pensamiento de libertad de conciencia. Vos tenés tu pensamiento, ¿sí? Ese pensamiento de orientación que tenés, ok, ¿sí? Es tuyo, pero este es el mío. Y la ley también me ampara y los tratados internacionales también me amparan para tenerlo. No me podés discriminar ni tampoco menospreciar ni menoscabar. Porque acá lo está diciendo el artículo número 2, el inciso número 2 del artículo 12 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Cuántos pastores
en plena pandemia y pospandemia y pandemia de lo que hubo en todo este tiempo, fueron lamentablemente castigados por respetar tal vez, ¿no es cierto?, el espacio que te decían, el 30%, el 50%, el 10%, el 20%. Acá en Mendoza hay pastores que fueron presos. ¿Mm? Y por no saberse defender, pidieron ayuda a este, el otro, pero después les cayó un montón de cosas, porque muchas personas ignoraron los decretos que se estaban largando a nivel nacional, provincial y departamental o municipal. Y nosotros debemos acatar todas esas cosas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el artículo número 3 dice del Pacto de San José de Costa Rica, la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias están sujetas a las limitaciones prescritas por las leyes y quienes sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral pública, el derechos, las libertades de los demás. Hubo un problema de pandemia de salud mundial a través de la Organización Mundial de la Salud y se nos mandó, ¿no es cierto?, a guardar, ¿sí?, aislamiento absoluto. Bueno, acá el artículo número 3 lo dice. Únicamente esta libertad va a quedar momentáneamente, ¿sí?, restringida por una cuestión de orden público. Hay guerra en Ucrania. El orden público está en guerra, ¿sí? Hay una guerra. Rusia la está invadiendo. Todos los días la está invadiendo pueblo por pueblo y así sucesivamente. Todo el mundo fue atravesado por una pandemia y hubieron medidas restrictivas de salud y de orden público. Por eso tuvimos tal vez el aislamiento más largo de la historia del mundo, los argentinos, ¿sí? Porque se manejó mal. Pero la ley dice, por un momento se puede restringir, sí. Por una cuestión de salud, sí. Por una cuestión de orden público, sí. Por una cuestión de seguridad nacional, sí. Se puede restringir por un momento. Las leyes tienen que ser claras, precisas y concisas para que verdaderamente esta libertad se pueda restringir un poco por el momento, pero no para toda la vida. ¿Mm? Entonces, verdaderamente, en estas cosas, algunos pecaron de soberbia y otros pecaron por ignorantes, por no conocer estas cosas y le aplicaron la multa, le aplicaron el cartelito de clausura y olvídate, la suspensión del fichero oculto, la personería, anda a levantar eso después. Pero verdaderamente la idea de todo esto es verdaderamente enseñar que todas estas cosas están a favor del cuerpo de Cristo y las tenemos. Son cosas que nosotros no podemos desconocer. ¿Y por qué hoy arrancamos de este lado? Porque muchos de ustedes, para la gloria de Dios, van a salir de Argentina a llevar el mensaje del Evangelio y se van a poder verdaderamente amparar en todas estas cosas. Se van a amparar en todas estas cosas. La capellanía tiene un campo global, un campo mundial. La capellanía no es nada más las 4 cuadras de donde yo vivo. No tiene fronteras este ministerio. Ay, perdón. No tiene fronteras este ministerio. Entonces, verdaderamente el día de mañana usted va a salir y verdaderamente va a poder tener estas herramientas donde verdaderamente va a poder ejercer esa capellanía, donde el Señor le envíe fuera de nuestro país. La OEA, ¿sí? La OEA
que es el organismo de los Estados americanos, el organismo de los Estados americanos, que están todos los estados americanos representados ahí, la OEA están ahí representantes, hay delegados de todos los países. Hay guerra en Nicaragua, la OEA larga un comunicado diciendo la represión que está habiendo en Nicaragua es injusta porque están muriendo civiles, y cada país da un pensamiento y dice declaraciones sobre eso. Argentina también está en la OEA, y en la OEA también hay libertad de pensamiento y de religión para todos los estados americanos. Para todos los estados americanos. Ahora bien, conociendo todas estas cosas, no solamente el Pacto de San José de Costa Rica, lo que dice la OEA sobre la libertad de conciencia y de religión, y también lo que dice, ¿no es cierto?, el Tratado de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Ahora también nosotros debemos entender que todo título apostillado, también Argentina adhirió a eso. En Argentina hay una ley que es la 23458, 23458, que fue sancionada en la Cámara de la Nación Argentina, y habla sobre los títulos de apostillajes que están apostillados en otros países o que podemos apostillar acá en Argentina, ¿sí? Dándole validez, ¿sí? En Haya, en la Haya, en la Convención de la Haya. ¿Qué significa eso? Que a través de esta ley, ¿sí? A través de esta ley, si usted tiene una profesión, tiene un título, es profesional, apostilla su título en Cancillería, donde están los apostillajes, ya sea abogado, maestro, ya sea, ¿no es cierto?, qué sé yo, contador, escribano, ¿sí? Lo que sea, el título que usted tenga, ¿sí?, profesional, lo apostilla, va a La Haya, y ahí en la Convención de La Haya queda apostillado su título y tiene validez en 170 países. Por eso en Argentina tenemos también este convenio por esta ley y recibimos profesionales de otros países que vienen a ejercer su profesión en Argentina también. ¿Qué significa eso? Usted, voy a mostrar también esto, por ejemplo, un título de capellán internacional como este, ¿sí? de otra universidad, que el Señor me bendijo al tener este título de capellán internacional de la Policy Champion de los Estados Unidos. Este título internacional está apostillado, y este es el apostillaje personalizado que te dan. Está personalizado. Este sería la hoja, ¿no es cierto?, de Haya que te dan, donde está personalizado, y ahí está, ¿no es cierto?, mi nombre, donde dice que este título, ¿no es cierto?, tiene validez en Haya en 170 países. ¿Por qué digo esto? Porque esta bendición solamente el Señor la puede dar. Y uno puede, a través de esta bendición, de estas leyes, ¿no es cierto?, llegar, ¿no es cierto?, a todos los países que el Señor nos mande o nos guíe. A través, hasta en el mundo, ustedes no saben lo que es ese título oficial, hasta el mundo árabe recibe esto. Es verdaderamente impresionante, no solamente una bendición, sino un desafío de Dios, que verdaderamente capellanes que tengan estas herramientas, no solamente esta que estás recibiendo vos, sino estas cosas puedan llegar, ¿no es cierto?, a donde verdaderamente esté
la necesidad y poder verdaderamente ejercer tu profesión, ¿no es cierto?, como capellán internacional sin tener ninguna restricción. Es una bendición esto, hermano. Es una bendición. Verdaderamente damos gracias al Señor por esto, porque verdaderamente solamente Dios puede hacer estas cosas. Entonces, vemos que muchos movimientos exigen sus derechos, reclaman sus derechos, exigen sus derechos y plantan sus ideologías y te enseñan una lengua diferente, con una letra diferente, todo el otro. La iglesia también tiene legalidad no solamente en el cielo, sino también en la tierra a través de las leyes que nos amparan para verdaderamente nosotros poder ejercer nuestra profesión como ministros de Dios. Dios te bendiga en esta noche, porque verdaderamente estas cosas las hemos preparado para que verdaderamente cada uno de los capellanes sepan verdaderamente darse el valor y el lugar que merecen como ministros de Dios y no dejarnos atropellar, ni atropellarnos, ni que nos atropellen como nos han pasado muchas veces y que venga el que venga hoy o mañana y diga, no, yo tengo más derecho que la iglesia. No, nuestros derechos están acá también, ganados, constituidos. Nuestros derechos están acá también. Que verdaderamente nosotros también los hagamos valer y decir, no, momento, no me atropelle, por favor. Este también es mi derecho, acá lo tengo. ¿Sí? ¿Ese es tu derecho? Perfecto, este es el mío también. ¿Sí? Quiero hablar un poquito de las leyes creadas, las capellanías creadas por ley y las leyes que están a favor de la iglesia. Hoy he hablado un poquito de lo que es los pactos internacionales con jerarquía de Constitución Nacional y también, ¿no es cierto?, los tratados internacionales y los convenios. Debemos entender, y hay hermanos en la fuerza, debemos entender que en Argentina hay 3 fuerzas de Estado Mayor, 3 fuerzas de Estado Mayor. Usted lo tiene que saber esto. Usted como capellán debe saberlo. 3 fuerzas de Estado Mayor: Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Ese es el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Argentina. ¿Sí? En esas fuerzas tenemos hermanos de la fe, pero también en algún momento usted va a entrar por la puerta y Dios va a usar su vida como capellán para llegar a esos lugares. Usted debe saber dónde está. Hay también en Argentina, a través de estos 3 estados mayores de fuerza general, fuerza mayor, ejército, fuerza aérea y marina, hay 2 estados también, que es Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Gendarmería y Prefectura Naval. Debajo de ellos, todo esto se los voy a compartir, debajo de ellos vienen la Policía Federal, ¿sí? La Policía Federal, viene la PCA, que es la Policía, ¿no es cierto?, de Seguridad Aeroportuaria, y viene el Servicio Penitenciario Federal. Todas estas fuerzas son de Estado nacional, ¿sí? Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Prefectura, Gendarmería. Debajo de ellos vienen Policía Federal, PCA, la PCA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y también está el Servicio Penitenciario Federal. ¿Quiénes son los delitos federales? Trata de personas, venta de órganos, eh, todo lo que es referido a estupefacientes, drogas, narcotráfico, matar a un funcionario público y
todo lo que es malversación de fondos, bueno, y un montón de cosas más. Tiene delitos, los delitos de causa nacional. En cada provincia de Argentina tiene una policía provincial y también tiene un servicio penitenciario provincial. Todas estas cosas son buenas que ustedes las sepan, para saber dónde estamos parados. Si bien pregunté recién quién sabía cuál era la ley de culto, nadie me escribió en el chat, pero la ley de culto de Argentina es la 21745. 21745, esa es la ley de culto de Argentina, que tiene solamente 5 artículos y fue creada en plena dictadura militar, en la última dictadura militar, donde si vos la googleás, la vas a ver que está firmada por Videla, ¿sí? Entonces, ahí nos encajan, ¿no es cierto?, a través de lo que es el Ministerio de Cancillería y Comercio Internacional, ahí ponen a lo que es la Secretaría de Culto, está la Secretaría de Culto no católico, está la está la Dirección Nacional de Culto, y hay otra secretaría que no sabemos qué es lo que hace, pero está ahí también, ¿sí? Así que no sé si será para amontonar gente o está ahí, ¿sí? Bien, que el Señor nos bendiga. Vamos a llegar hasta acá. La semana que viene vamos a ver algunas leyes provinciales, nacionales, algunas leyes más nacionales y provinciales, donde verdaderamente nosotros tenemos que ver que verdaderamente Dios está con nosotros y verdaderamente Él está para defendernos. ¿Quién te defiende a vos? Ay, Dios me defiende. Pero también Dios puso leyes donde usó a los hombres y a las mujeres para también saber defendernos a través de estas leyes. ¿Sí? El Señor nos bendiga. Ahí le voy a pedir. Te están haciendo una pregunta. Sí, ahí la contesto enseguida. Le voy a pedir ahí, tengo a Lourdes, a la pastora Lourdes y a David. Por favor, pastora Lourdes, desmutéese y dé gracias al Señor por esta clase. Bueno, buenas noches. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por poder escuchar, Señor, atentamente todo lo que hoy tú pusiste, Señor, en el corazón de nuestro profesor capellán, Señor Marcos, que fue de gran, Señor, utilidad para nosotros, Señor, porque tú abres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder adentrarnos a esto nuevo, Señor, que estamos incursionando, a lo que tú nos estás preparando, Señor, para lo que viene, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pedimos, Señor, que, como dice el apóstol Pablo, que con diligencia, Señor, podamos poner nuestras manos, Señor, a la obra y poder capacitarnos, perfeccionarnos, Señor, cada día más en tu palabra, Señor, y también en estas leyes que nos amparan, Señor, y nos resguardan y nos abren camino, Señor, para llegar a lugares, Señor, que tú quieres que lleguemos, que alcancemos, Señor, a los perdidos, a los necesitados. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú sigas hablándonos, Señor, a través de los profesores, y que cuando estudiemos y recordemos, Señor, todas estas cosas, tú hables a nuestro corazón. Bendecimos, Señor, la vida del capellán, de cada uno de estos estudiantes, Señor, que están a través de estas redes, Señor, y los que van a escuchar después en sus casas, Señor. En el nombre de Jesús, una bendición especial, Señor, que tú los prepares, que tú los ayudes, Señor, que tú, Padre amado, ilumines, Señor, su entendimiento para poder no solamente saber, conocer, sino lo más importante, que lo podamos poner por obra. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. ¿Cuál es la idea? ¿Con qué idea quiero cerrar? ¿Con qué idea quiero cerrar? Quiero dejar una idea, un pensamiento. ¿Con qué idea quiero cerrar? La gente tiene derechos, vos también los tenés. Sí, la gente tiene derechos, vos también lo sabes.
y vos también los tenés. Pero aquella persona que está necesitada tiene el derecho a recibir la contención que vos das. Y vos, a través del derecho, podés ejercer la contención que estás brindando. Ese es el pensamiento que quiero dejar. Uno que reclama un derecho a recibir y el otro que fue capacitado para ejercerlo. Vos tenés ahora el derecho a ejercerlo y el otro a recibirlo. Ese es el pensamiento que quiero dejar, amados. Hay gente que está necesitada de recibir lo que sea, un pan, una oración, una restauración. Está necesitada y vos te estás capacitando para ejercerlo. Eso es el derecho. A unos que lo piden y a otros que lo pueden ejercer a través de estas capacitaciones. ¿Usted se capacitó? Sí, puedo mostrar mi título y mi credencial que estoy capacitado para hacerlo. Perfecto. Ejerza, por favor, y brinde usted lo que vino a hacer. Ese es el pensamiento que necesito en esta noche quede en cada uno de ustedes. Lo demás, lo que ha pasado en Argentina, sin que nadie se ofenda, por favor, en los últimos 40 años, de leyes, de cambio de leyes, de gente que se paró y dijo, vamos a cambiar esto, y no pasó absolutamente nada, lo lamento. Yo te enseño lo que está, lo que es y lo que tenemos en la actualidad. Y creo que esto, lo que le estoy brindando, creo que es de bendición, porque cuando yo lo aprendí fue de bendición para mí. Y creo que también para usted va a ser. Uno que necesita y el otro que está preparado para darlo. Este que reclama el derecho a recibirlo y este que lo puede ejercer y brindarlo. Ese es el derecho. Amén. No hay tarea, así que podés cortar la grabación.